La tarde era cálida y el aire estaba impregnado del aroma de jazmín, que se extendía por toda nuestra pequeña casa. Me sentaba en el balcón, contemplando el atardecer y reflexionando sobre cómo todo se había vuelto tan rutinario entre Carlos y yo. Mi esposo parecía haber perdido interés en mí hace tiempo, y nuestras conversaciones se reducían a hablar de las cuentas y los planes para el fin de semana. Ya no recordaba la última vez que reímos juntos, o que nos miramos con esa chispa en los ojos que teníamos al comienzo de nuestro matrimonio. Pero esa noche decidí cambiar algo, devolver a nuestra relación la chispa que una vez nos unió tanto. Le propuse a Carlos pasar una noche romántica con un masaje. En cuanto lo mencioné, me miró de una manera extraña, como si no esperara tal propuesta. Al parecer, realmente nos habíamos distanciado tanto, que incluso la simple idea de un gesto romántico lo sorprendía. Pero aceptó. Preparé todo. Encendí velas, elegí aceites aromáticos, tratando de crear una atmósfera que pudiera transportarnos a esos tiempos en que todo parecía posible. Cuando Carlos comenzó el masaje, sentí cómo la tensión se desvanecía lentamente de mi cuerpo. Sus manos eran cálidas y seguras, pero había algo diferente en su toque, no como antes. ¿O tal vez era yo la que había cambiado? De repente, sugirió que llamáramos a su hermana Clara para que lo ayudara con el masaje. Me quedé helada al escuchar sus palabras. Fue inesperado y extraño, pero acepté, sin querer discutir o parecer sospechosa. Después de todo, ¿qué había de malo en eso? Quizás eso nos acercaría a todos. Clara llegó, con su enigmática sonrisa, y de inmediato comenzó a ayudar a Carlos. No podía deshacerme de la sensación de que estaba en un juego cuyas reglas no entendía del todo. Sus toques eran suaves, incluso delicados, pero sentía algo inusual en su comportamiento. Me tocaba con tanta confianza, como si supiera lo que estaba haciendo. Las dudas empezaron a rondar en mi mente, pero las ahuyenté, convenciéndome de que era solo un masaje. Parecía que el tiempo se detenía. Clara y Carlos, como si hubieran conspirado, actuaban en perfecta armonía. Sentía cómo mi cuerpo se relajaba, pero dentro de mí crecía la inquietud. Sus caricias se volvían cada vez más personales, y de repente comprendí que habíamos cruzado una línea que nunca debimos cruzar. Todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de darme cuenta de que estaba siendo arrastrada a este extraño, casi absurdo, espectáculo. Me encontré en una situación que no podía controlar. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. Carlos, como si nada hubiera pasado, ya se estaba preparando para ir al trabajo. Ni siquiera me miró, ni intentó hablar sobre lo que había sucedido. Parecía algo trivial para él, pero para mí fue un shock. Sentía cómo se levantaba un muro entre nosotros, pero lo más terrible era que no sentía remordimiento. Más bien, estaba confundida, sin entender cómo había permitido que todo esto sucediera. Carlos sugirió mantener todo en secreto, y yo acepté, sin darme cuenta de que ese era solo el primer paso hacia la destrucción de todo lo que teníamos. Pasé todo el día pensando, tratando de entender qué había pasado entre nosotros y qué significaba eso para nuestra relación. Clara parecía disfrutar lo que había sucedido. Me sonreía como si hubiera algún entendimiento secreto entre nosotras, pero no podía entender qué era exactamente lo que quería decir. Nuestra relación se volvió extraña, casi irreal. No podía deshacerme de la sensación de que ya no tenía el control de mi vida, que había sido arrastrada a un juego en el que no quería participar. Cuando Carlos regresó a casa esa noche, volvió a ser tan callado como siempre. Pero ahora había algo amenazante en su silencio. No hablamos de ello. No discutimos lo que había pasado, pero sabía que eso lo había cambiado todo. Y algo dentro de mí me decía que eso era solo el comienzo. Sentía cómo me invadía una ola de incomprensión y miedo a lo que podría suceder después. Carlos ya no era para mí esa persona confiable en la que podía apoyarme, y Clara se había convertido en algo así como una aliada peligrosa, con la que debía estar en guardia.
Todo el día después de esa extraña noche, me sentí como si estuviera en una niebla. Era como si mis pensamientos se dispersaran en diferentes direcciones, como los fragmentos de un espejo roto. Pero lo que más me atormentaba era que Carlos actuaba como si nada hubiera pasado. Continuaba con su rutina habitual. Se fue al trabajo, dejándome sola con mis pensamientos y recuerdos de lo sucedido la noche anterior. Miré nuestro reflejo en el espejo que colgaba en el dormitorio y traté de entender qué había sido eso. ¿Fue realidad o simplemente me convertí en víctima de algún sueño loco? Finalmente, me di cuenta de que había sido realidad, aunque quería desesperadamente creer lo contrario. Clara, como si nada hubiera pasado, apareció en nuestra casa al mediodía. Trajo algo de repostería, como si eso pudiera suavizar la incomodidad de la situación. Ya no sabía cómo hablar con ella, porque el día anterior había cruzado una línea que no creí posible cruzar, pero ella actuaba como si no hubiera pasado nada extraño. ¿Cómo estás, querida?, me preguntó mientras se sentaba frente a mí y se servía una taza de café. La miré, tratando de entender qué pensaba de mí, pero su mirada era pura e inocente, como si realmente no notara el abismo que se había abierto entre nosotras. «Todo bien, Clara. Solo un poco cansada», le respondí, tratando de sonreír. Pero por dentro, todo hervía. Trataba de entender por qué actuaba con tanta calma, por qué parecía que incluso lo disfrutaba. ¿Era solo un juego para ella? ¿Quería acercarse a mí de esa manera? Estos pensamientos no me dejaban en paz, pero decidí guardarlos para mí por el momento. Sin embargo, no pude evitar notar cómo me sonrió, como si entendiera mis pensamientos y disfrutara de mi confusión. Esa noche, cuando Carlos volvió a casa, sugirió que cenáramos los tres. Esta propuesta sonaba tan trivial que por un momento me pregunté, ¿será que realmente estoy exagerando? Quizás solo fue un malentendido y todo volverá a la normalidad. Pero la cena resultó tan extraña como todo lo que había sucedido en los últimos días. Clara se comportaba con naturalidad, como si fuera parte de nuestra familia y no la causa de mi caos interior. Carlos también estaba tranquilo, pero sentía cómo la tensión entre nosotros aumentaba, como una cuerda tensa, lista para romperse. No hacía preguntas, no intentaba averiguar qué estaba pensando. Parecía que le bastaba con que estuviéramos juntos, los tres, en esta casa que ya había dejado de ser mi refugio. Después de la cena, Carlos propuso ver una película, y yo, sintiéndome atrapada, no pude rechazar. Nos sentamos en el sofá, y Clara se acomodó junto a mí. Sentía su presencia en cada fibra de mi ser. Cuando comenzó la película, intenté concentrarme en la trama, pero no podía deshacerme de la sensación de que todo esto no era más que una fachada, detrás de la cual se escondían los verdaderos motivos. En algún momento sentí cómo su mano tocaba ligeramente la mía, y esa casualidad pareció flotar en el aire entre nosotras, como una carga insoportable. Intenté ocultar mi incomodidad, pero mi corazón latía tan rápido que me parecía que Carlos lo escucharía en cualquier momento. No podía entender lo que él pensaba de todo esto. ¿Le daba igual? ¿O estaba disfrutando de este juego, observando cómo intento encontrar una salida de esta absurda situación? No sabía qué pensar, y eso me estaba volviendo loca. Los tres estábamos sentados juntos, pero me sentía completamente sola en este mundo. Carlos permanecía en silencio, y ese silencio era aún más agobiante que cualquier palabra. Cuando terminó la película, me sentía agotada, pero en lugar de ir a dormir y tratar de olvidar todo lo que había sucedido, Carlos de repente propuso hacer otro masaje, como la noche anterior. La idea me pareció absurda, pero no tuve tiempo de decir nada antes de que Clara ya hubiera traído los aceites y comenzado a encender las velas. Sentí cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero no podía hacer nada. Estaba como paralizada, incapaz de resistirme a Carlos o a Clara. Y así me encontré de nuevo en el mismo lugar donde todo había comenzado. Carlos y Clara actuaban al unísono,
como si fuera un ritual que habían ensayado durante mucho tiempo. Sentía sus caricias, pero ahora me parecían ajenas, frías. Todo dentro de mí protestaba, pero no podía cambiar nada. En algún momento me di cuenta de que ya no controlaba mi vida. Todo lo que podía hacer era dejarme llevar por esta extraña corriente que me arrastraba hacia un lugar desconocido. Y eso era lo más aterrador. Después de esa noche, cuando Carlos y Clara nuevamente propusieron el masaje, entendí que nuestro pasado ya no se podía recuperar. Pero, ¿saben? En ese momento comencé a preguntarme, ¿y si todo esto lo imaginé? ¿Y si solo son mis nervios, el cansancio, y todo lo que está pasando no es más que fruto de mi imaginación? Y aún así, por más que intentara convencerme, el sentimiento de que estaba atrapada en algún juego extraño no me abandonaba. Carlos, como siempre, se fue al trabajo temprano en la mañana, dejándome sola con mis pensamientos. Intenté ocuparme en algo útil. Preparé el desayuno, limpié el polvo e incluso decidí revisar viejas fotos familiares. Pero cada foto, cada imagen de nuestra supuestamente feliz vida, me causaba dolor y más preguntas. ¿Quiénes éramos ahora el uno para el otro? ¿Y alguna vez existió esa vida feliz? ¿O simplemente no me di cuenta de que las grietas ya habían destrozado nuestro matrimonio desde dentro? Curiosamente, Clara no apareció en nuestra casa en todo el día, y hasta sentí cierto alivio. En su ausencia, la casa volvió a parecerme un poco mía, aunque solo fuera por un tiempo. Recordé cómo Carlos y yo, antes de casarnos, solíamos ir a una pequeña cafetería en la esquina, donde comíamos los churros más deliciosos y reíamos hasta llorar. En ese momento, cuando todo era simple, cuando creía que podíamos superar cualquier cosa si estábamos juntos. Estos recuerdos me pinchaban como fragmentos de vidrio, y me di cuenta de que ya no podía vivir en el pasado. Pero tampoco existía más el presente como lo conocía. Esa noche, Carlos volvió a casa con un ánimo inusualmente alegre. Dijo que se había encontrado con un viejo amigo y que quería invitarlo a cenar con nosotros. Dudé por un momento, pero no pude negarme. Tal vez esperaba que la presencia de otra persona cambiara nuestra rutina, devolviera al menos un poco de normalidad. Carlos me abrazó como en los viejos tiempos e incluso me besó en la frente, lo que me provocó una extraña mezcla de ternura y amargura. Por un instante, me permití creer que todo podría ser como antes. Pero cuando Javier, el viejo amigo de Carlos, apareció en la mesa, inmediatamente me di cuenta de que mis esperanzas eran en vano. Había algo en su comportamiento, en su mirada, que me parecía familiar, pero al mismo tiempo inquietante. De inmediato comenzó a hablar sobre los viejos tiempos, recordando cómo él y Carlos hacían travesuras en su juventud, y bromeaba como si no hubiera nada extraño entre nosotros. Intenté seguir la conversación, pero cada una de sus sonrisas, cada mirada que dirigía hacia mí, me empujaban hacia un abismo. Sentía que sabía más de lo que decía, y ese conocimiento me asustaba. La cena siguió su curso, pero cuando Carlos sugirió continuar la velada en la sala, con una copa de tequila, comprendí que algo no estaba bien. Carlos estaba inusualmente relajado y parecía completamente seguro de sí mismo, mientras que yo solo sentía una creciente tensión. Javier seguía siendo desenfadado, como si hubiera estado en nuestra casa cientos de veces, aunque no recuerdo que Carlos hubiera hablado de él antes. Cuando nos sentamos en el sofá, noté cómo deslizaba su mirada por mi cuerpo, como si me evaluara. No era solo un interés amistoso, era algo más, algo que me hizo sentir incómoda. Carlos comenzó a hablar sobre cómo nos conocimos, cómo me cortejó, y cómo, según dijo con una sonrisa, cedí ante su insistencia. Se suponía que sería un recuerdo agradable, pero la forma en que lo contaba tenía algo de sarcástico, casi burlón. Javier se reía, bromeaba con Carlos, pero sus ojos seguían clavados en mí. Sentía cómo el aire en la habitación se volvía denso, cómo sus miradas me hacían sentir incómoda. Cuando Carlos le propuso a Javier que se quedara a pasar la noche, apenas pude ocultar mi preocupación.
Pero el momento más extraño llegó cuando Carlos, como de pasada, le sugirió a Javier relajarse con nosotros. Al principio pensé que había oído mal, pero sus caras dejaban claro que hablaban en serio. No era solo una noche entre viejos amigos, era algo mucho más grande, algo que estaba fuera de mi comprensión. Sentí cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Carlos me miraba, esperando mi reacción, y me di cuenta de que mi respuesta determinaría hacia qué dirección nos encaminábamos. Nunca pensé que la simple idea de pasar un fin de semana fuera de la ciudad podría ser el siguiente giro de esta locura. Carlos sugirió que fuéramos a la playa, a la casita que alquilamos hace unos años. En ese entonces, ese lugar era nuestro refugio, donde escapábamos del bullicio de la ciudad. Disfrutábamos de la tranquilidad y de la compañía del otro. Pero ahora, cuando sugirió llevar a Clara y a Javier, comprendí que este viaje no sería como nuestras escapadas anteriores. Antes de que pudiera decir una palabra, Carlos ya había dicho que todo estaba organizado y que sus amigos llegarían esa misma noche. Traté de convencerme de que todo estaría bien, que era solo un descanso, y que podría disfrutar de la brisa marina, del calor de la arena, y tal vez incluso restaurar un poco mi alma después de todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Pero tan pronto como llegamos, supe que este descanso sería una continuación del caos que ahora se había convertido en nuestra vida. El viento agitaba mi cabello mientras me quedaba en la puerta de la casita, sintiendo cómo el miedo se acercaba a mí, como un viejo conocido del que no podía deshacerme. La casa se veía igual que antes, pero ahora estaba impregnada de algo oscuro, siniestro, como si las paredes hubieran absorbido nuestros secretos. Clara y Javier llegaron un poco más tarde que nosotros, y sentí su presencia tan pronto como entraron en la casa. Parecía que con ellos entraron todas las locuras que habíamos dejado en la ciudad. Ambos parecían demasiado satisfechos, demasiado seguros de sí mismos, y eso me causaba una extraña sensación de inquietud. Comenzamos a preparar la cena, y por un momento todo parecía normal. Me encontraba a mí misma pensando que tal vez solo eran mis nervios, que me estaba preocupando sin razón. Carlos estaba tranquilo, y hasta parecía relajado, como si realmente disfrutara del momento. Pero cuando durante la cena Clara sugirió que pasáramos la noche de una manera realmente especial, comprendí que mis temores no eran infundados. Su sugerencia sonó tan despreocupada que por un momento me quedé sin palabras. Propuso jugar a un juego en el que, según sus palabras, podríamos permitirnos todo lo que quisiéramos. Carlos sonrió, y entendí que ya estaba al tanto de esta idea. Todo dentro de mí se revolvió. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Era alguna nueva forma de control? ¿Una nueva manera de sumergirme en este torbellino del que ya no podía escapar? Después de la cena, Clara comenzó a explicar las reglas de este juego, y con cada minuto comprendía más que era una trampa. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Me habían arrastrado a esto, y no sabía cómo salir. Javier, como siempre, estaba tranquilo. Su mirada seguía siendo intensa y evaluativa. Sentía su interés en mí, como si pudiera verme a través. Carlos mantenía esta farsa con el mismo frialdad con la que siempre actuaba cuando quería obtener algo. Me di cuenta de que los tres habían estado jugando este juego durante mucho tiempo, y yo me había convertido en parte de él por defecto. La noche descendía sobre la casita, y con cada hora sentía cómo las paredes de este lugar se cerraban a mi alrededor, como una trampa. El juego comenzó, y me vi arrastrada a él en contra de mi voluntad. Traté de jugar según sus reglas, pero con cada nuevo movimiento me daba cuenta de que perdía el control no solo sobre la situación, sino también sobre mí misma. Ya no estaba segura de mis sentimientos, ni de lo que estaba pasando en mi mente. Esa noche se convirtió en la más larga y tortuosa de mi vida. No sabía a dónde me llevaría esto, pero lo único que sabía con certeza era que ya no había salida. Todas las fronteras habían sido cruzadas. Cuando todo terminó,
Me quedé sentada en la veranda durante mucho tiempo, mirando las estrellas. Miles de pensamientos revoloteaban en mi mente, pero ninguno de ellos podía formar una imagen coherente. Me sentía rota, vacía, como alguien que había perdido todo lo que tenía. El mar susurraba suavemente a lo lejos, y ese sonido me recordaba el pasado, cómo todo podría haber sido diferente si hubiera tomado otra decisión en algún momento. Pero ahora esa decisión había sido tomada, y solo me quedaba aceptar sus consecuencias. Después de esa noche loca, cuando regresamos de la playa, me sentía aplastada. ¿Saben? Cuando algo así sucede, intentas encontrar alguna explicación, una justificación para tus acciones, pero a veces no hay justificaciones, y la mente simplemente se niega a comprender cómo llegaste a esa situación. Así fue todo ese día después de regresar. Lo pasé como una sonámbula. Parecía que todo a mi alrededor no era real, que solo estaba soñando y que en cualquier momento despertaría y todo volvería a ser como antes. Carlos, como siempre, se fue al trabajo, dejándome sola con estos pensamientos. Me senté en la cocina, mirando una taza de café frío y tratando de reunir los pedazos de mí misma. Parte de mí quería hablar con Carlos, saber qué pensaba de todo esto, pero otra parte sabía que era inútil. Ya había visto su reacción. No le importaba. O peor aún, simplemente disfrutaba viéndome hundirme cada vez más en este infierno. Cada día la brecha entre nosotros se hacía más grande, y sentía que ya no podía encontrar el camino de regreso. Ese día decidí que algo tenía que cambiar. Si no podía salir de esta pesadilla, al menos intentaría encontrar la manera de vivir con ello. ¿Saben cómo es cuando algo hace clic dentro de ti y te das cuenta de que ya no puedes quedarte quieta? Eso fue lo que me pasó. Decidí volver al trabajo, aunque sabía que eso no resolvería todos los problemas, pero al menos era un paso adelante. Esa noche le conté a Carlos mi decisión, y su reacción me sorprendió. Me miró como si le hubiera dicho que planeaba mudarme a otro planeta, pero no dijo nada. Solo se encogió de hombros y volvió a su computadora portátil. Cuando volví a la oficina al día siguiente, todo parecía igual que siempre, pero dentro de mí algo había cambiado. Los colegas, por supuesto, preguntaban dónde había estado, pero me limitaba a decir que eran asuntos familiares. La verdad era que yo misma no sabía cómo volver a la vida normal después de todo lo que había pasado. Pero lo intentaba. Trabajaba hasta altas horas de la noche, con la esperanza de que eso me ayudaría a distraerme. Pero los pensamientos sobre lo que ocurría en casa no me dejaban ni un minuto. Sin embargo, lo más inesperado para mí fue que alguien comenzó a seguirme. Al principio lo atribuí a la paranoia. Después de todo lo que había pasado, comencé a sospechar de todos y de todo. Pero luego, comencé a notar que alguien realmente me seguía cuando volvía a casa. Esa persona era cuidadosa, pero aún así lo sentí. No sabía qué hacer. Por un lado, entendía que no podía dejar que el miedo me dominara, pero por otro, la ansiedad crecía cada día. Y cuando llegué a casa y vi una nota en la mesa de la cocina, «Sabemos lo que hiciste», me di cuenta de que la situación se volvía mucho más grave. No podía entender quién estaba detrás de esto. ¿Podría ser Javier, que decidió que sabía demasiado? ¿O tal vez Clara, que tampoco era tan simple como parecía? ¿O fue Carlos quien decidió asustarme? Los pensamientos en mi cabeza se mezclaban y no sabía en quién confiar. Cada vez que Carlos volvía a casa, intentaba observarlo, pero su comportamiento seguía siendo el mismo de siempre. Frío y distante. Dentro de mí crecía la sensación de que estaba atrapada en una trampa de la que no había salida. A los pocos días recibí otro mensaje. Esta vez era un mensaje de texto en mi teléfono. «Estás en peligro. Te estamos vigilando». Ahora no tenía ninguna duda de que alguien estaba jugando un juego peligroso conmigo. Decidí que ya no podía quedarme callada e intenté hablar con Carlos. Pero cuando empecé, él simplemente se rió en mi cara. Dijo que estaba perdiendo la razón y que necesitaba calmarme. Quería contarle todo lo que estaba pasando, pero me di cuenta de que
o ya lo sabía, o simplemente no quería saberlo. Después de todo lo sucedido, comprendí que ya no podía permitirme ser un juguete en sus manos. El enojo me consumía, y con cada nuevo pensamiento sobre cómo me habían arrastrado a esta pesadilla, crecía en mí el deseo de vengarme. ¿Saben cómo dicen? La paciencia es una virtud, pero yo nunca he sido muy paciente. Así que, en lugar de esperar, decidí actuar. Era hora de darle vuelta al juego y convertirme en su dueña. El primer paso en este camino fue acercarme a Javier. Sabía que Carlos confiaba en él, pero empecé a notar que entre nosotros había algo más que simple atracción física. Veía cómo sus ojos se detenían en mí un poco más de lo habitual, cómo me sonreía con cierta comprensión que no podía dejar de hacerme pensar. Y un día, cuando estábamos solos, decidí hacer el primer movimiento. Nos encontramos en un café, lejos de casa, para no llamar la atención. Parecía una reunión inocente, pero todo dentro de mí gritaba que era el comienzo de algo nuevo, algo que cambiaría nuestras vidas. Javier era sorprendentemente atento. Me escuchaba cuando hablaba, y cuando guardaba silencio, simplemente me miraba como si intentara penetrar en el fondo de mis pensamientos. Era una sensación extraña. Hacía mucho que no me sentía tan importante, tan deseada. Como si él viera en mí no solo a la esposa de su amigo, sino a una mujer con la que se podían hacer planes. Y cuanto más hablábamos, más claro me quedaba que estaba dispuesto a hacer mucho por mí. En algún momento, comprendí que estaba enamorado de mí. Sí, fue inesperado, pero ese sentimiento se convirtió para mí en un arma. Sabía que podía usar su devoción para alcanzar mi objetivo. Pronto comencé a desarrollar un plan de venganza. Todo esto se parecía a una partida de ajedrez. Cada movimiento debía estar bien pensado, cada paso calculado. Javier se encontraba en el centro de mi plan, y me esforzaba por no dejar que se diera cuenta de que para mí todo esto era solo un juego. Nos encontrábamos cada vez más, y él no sospechaba que ya estaba jugando un doble juego. Lo hice creer que entre nosotros había algo especial, que podíamos estar juntos si quitábamos a Carlos del camino. Estaba tan absorto en este nuevo sentimiento que ni siquiera pensaba en las consecuencias. Pero Carlos siempre fue inteligente, y sabía que subestimarlo sería un error. Tenía que ser cuidadosa, no dejar rastros para que no sospechara de mí. Seguía comportándose como de costumbre, pero sentía que algo sabía. Quizás sus sospechas eran solo una sombra débil de lo que realmente había planeado, pero era suficiente para hacerme estar alerta. Toda mi vida se convirtió en una gran actuación, en la que interpretaba el papel de la esposa perfecta, pero en mi corazón me preparaba para la batalla. En algún momento, me di cuenta de que ya no podía retroceder. Javier se había convertido en parte de mi plan, y debía llevar todo hasta el final. Empezamos a discutir pasos concretos sobre cómo deshacernos de Carlos. Sabía que era un camino peligroso, pero cada vez que miraba a los ojos de Javier, veía en ellos una devoción tan fuerte que me daba fuerzas. Discutimos varias opciones, y sabía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para estar conmigo. Eso me daba una sensación de control que había perdido hacía mucho tiempo. Y llegó el día en que decidimos poner en marcha nuestro plan. Javier sugirió organizar todo de manera que pareciera un accidente. Estaba seguro de que Carlos no sospecharía nada, que todo saldría bien. Pero yo no estaba tan segura. Todo dentro de mí protestaba contra esto, pero ya había llegado demasiado lejos para retroceder. Esa noche, cuando Javier vino a verme, lo vi emocionado, pero decidido. Decía que lo haría todo él mismo, que no debía preocuparme. Pero sabía que las cosas no eran tan simples. Cuando Carlos regresó a casa, sentí cómo todo dentro de mí se tensaba. Sabía que esa podría ser nuestra última reunión. Me miró con su habitual mirada calmada, y de repente me di cuenta de que no podía hacerlo. En el último momento cambié el plan, y Javier, por supuesto, no entendió nada.
Tenía que encontrar otra manera de deshacerme de Carlos, pero no de esta manera. Cuando todo terminó, sentí alivio, pero también comprendí que ahora todo cambiaría. Después de que cambié el plan en el último momento, sentí cómo la tierra se deslizaba bajo mis pies. Fue una sensación extraña. Estaba tan cerca de eliminar a Carlos de mi vida, pero algo dentro de mí me detuvo. Tal vez fue la conciencia de que, a pesar de todos sus defectos y nuestra situación loca, todavía estaba unida a él. Sí, Carlos cambiaba las reglas del juego sobre la marcha, pero yo aún recordaba al hombre del que una vez me enamoré. Y esa conciencia fue un verdadero shock. Cuando estás al borde, todas las emociones se intensifican hasta el límite. Después de esa noche, cuando rechacé mi plan, sentí cómo comenzaba a crecer una barrera invisible entre Javier y yo. Notó mi vacilación, pero no entendió de inmediato lo que realmente había pasado. Seguimos viéndonos, pero algo había cambiado. Su devoción comenzó a agrietarse, y veía en sus ojos la duda. Javier estaba decepcionado de que no le permitiera llevar a cabo el plan hasta el final, pero seguía a mi lado. Tal vez su sentimiento para entonces se había vuelto tan profundo que simplemente no podía dejarme ir. Y yo, por mi parte, no podía admitir ante mí misma que estaba jugando con sus sentimientos, utilizándolo para lograr mis objetivos. Cada vez que me encontraba con Javier, sentía una tensión creciente. Por un lado, veía en él a alguien dispuesto a hacer cualquier cosa por mí, pero por otro lado comprendía que mi vacilación había socavado su confianza. En algún momento me di cuenta de que Javier se había convertido en una amenaza para mí. Si se daba cuenta de que ya no quería seguir este camino, podría comenzar a actuar por su cuenta y eso podría ser un desastre. Pero, ¿cómo decírselo? ¿Cómo explicarle que no podía matar a Carlos, que a pesar de todo lo que había pasado, todavía sentía algo por él? Comenzamos a jugar un juego silencioso en el que cada palabra podría ser el último clavo en el ataúd de nuestro plan. Una noche, mientras estábamos sentados en el coche, Javier de repente se volvió hacia mí y preguntó: «¿Ya no confías en mí, verdad?». Su pregunta sonó como un disparo en el silencio. Me quedé desconcertada, sin saber qué responder. En sus ojos veía dolor y rabia, una mezcla de emociones que no podía controlar. En ese momento, comprendí que nuestra relación había llegado a un punto peligroso. Tenía que hacer algo para no perderlo por completo, pero ya no podía seguir con esta mentira. Mi corazón se encogió de dolor cuando me di cuenta de que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, y esa decisión podría ser la última para ambos. Sabía que Javier no se rendiría tan fácilmente. Era demasiado orgulloso, demasiado seguro de sí mismo, y eso lo hacía aún más peligroso. Ya no podía correr el riesgo de jugar en dos frentes. Intenté explicarle que mi plan había cambiado, que ya no quería seguir por ese camino, pero su rostro seguía siendo inexpresivo. «Has estado jugando conmigo todo este tiempo, ¿verdad?», dijo, y sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Tenía razón, lo había utilizado, y ahora estaba pagando por ello. Después de esa noche, Javier desapareció. No respondía a mis llamadas, no aparecía en el trabajo, y comencé a entrar en pánico. Si decidía vengarse de mí, las consecuencias podrían ser terribles. No sabía qué hacer, y esa incertidumbre me estaba devorando por dentro. En algún momento, incluso comencé a sospechar que ya había ido a ver a Carlos, que todo saldría a la luz y mi vida sería destruida. Pero los días pasaban y no sucedía nada. Carlos seguía siendo tan tranquilo y distante como siempre, y eso solo aumentaba mi ansiedad. Estaba al borde de un colapso nervioso, pero seguía viviendo, pretendiendo que todo estaba bien. En algún momento me pareció que todo esto era una especie de mal sueño, que despertaría y todo volvería a la normalidad. Pero cada nuevo intento de contactar con Javier terminaba en fracaso. Comencé a vigilar su casa. Intenté averiguar dónde podría estar, pero todo fue en vano. Desapareció tan repentinamente como apareció en mi vida. Estaba sola,
y esa soledad me asustaba más que nada. Ahora no podía confiar en nadie. Tuve que reunir el valor y decidir qué hacer a continuación. Después de la desaparición de Javier, sentí cómo un anillo invisible se cerraba a mi alrededor. La sensación de soledad se volvió insoportable, pero al mismo tiempo una determinación comenzó a hervir dentro de mí. Sabía que ya no podía permitirme vacilar. En este juego, las apuestas eran demasiado altas, y ahora, cuando me quedé sola, tuve que tomar decisiones por mí misma. Carlos seguía actuando como si nada hubiera pasado. Su tranquilidad me irritaba profundamente, pero no podía permitirme mostrarlo. Era el mismo enemigo que se interponía en mi camino, y tenía que encontrar la manera de deshacerme de él. Pero sin la ayuda de Javier, todo se volvió aún más difícil. Decidí que tenía que averiguar qué había pasado con Javier. Tal vez decidió esconderse, tal vez dejó la ciudad. Pero algo dentro de mí me decía que no era eso. Empecé a preguntar a sus amigos, colegas, pero nadie sabía dónde estaba. Parecía que había desaparecido sin dejar rastro. La ansiedad dentro de mí crecía. ¿Y si Carlos de alguna manera se enteró de nuestros planes y decidió sacarlo del camino? Este pensamiento no me dejaba en paz. Sabía de lo que Carlos era capaz, pero no podía creer que hubiera hecho algo así. Sentía cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero no podía permitir que me dominara. Pasaron unos días, y sentí que alguien me seguía. No era solo una sensación. Veía en los reflejos de las vitrinas cómo una sombra me seguía. Al principio pensé que era otra vez paranoia, pero cuando comencé a notar los mismos coches en diferentes calles, comprendí que el asunto era serio. Alguien realmente me estaba vigilando. Podría ser Carlos, tratando de asegurarse de que no estuviera planeando algo nuevo. O tal vez Javier, si decidió vengarse de mí por traicionarlo. No sabía en quién confiar, y esa sensación de impotencia solo aumentaba mi ansiedad. Una noche, al volver a casa, sentí que una mano me agarró por el hombro. Me di la vuelta y vi a Javier frente a mí. Parecía agotado. Su rostro estaba severo, y en sus ojos ardía la ira. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente?, susurró, apretando mi hombro con más fuerza. Intenté explicarle que no quería traicionarlo, que simplemente no tenía otra opción, pero no me escuchaba. Javier me acusó de todas sus desgracias. Decía que había destrozado su vida, que ahora no tenía nada, y que me devolvería todo con intereses. Comprendí que estaba atrapada en una trampa que yo misma había creado. Después de este encuentro, comprendí que Javier se había convertido en una amenaza aún mayor que Carlos. Estaba furioso y no pensaba rendirse. Pero lo más aterrador era que sabía demasiado. Si decidía revelar nuestros planes a Carlos, las consecuencias serían catastróficas. Entendía que ahora tendría que actuar con aún más cautela. Cada paso debía estar cuidadosamente planeado para no darle a Javier la oportunidad de arruinarlo todo. Esa noche no pude dormir, pensando en cómo salir de esta situación, cómo deshacerme de Javier sin llamar la atención de Carlos. Sabía que no sería fácil, pero no tenía otra salida. Al día siguiente decidí que era hora de actuar. Me encontré con Javier en uno de nuestros antiguos refugios, en el mismo café donde todo comenzó. Estaba tenso, pero veía que aún no había perdido el interés por mí. Tal vez era mi última carta la que podía jugar. Comencé a hablar de cómo todo podría haber sido diferente, de cómo podríamos empezar de nuevo si tuviéramos la oportunidad. Javier me escuchaba, pero en sus ojos ya no había la pasión que había antes. Ya no confiaba en mí, y eso era comprensible. Pero sabía que debía intentarlo. Le propuse olvidar nuestro plan y comenzar una nueva vida juntos. Al principio se desentendió, diciendo que intentaba engañarlo, pero cuando me acerqué y tomé su mano, vi cómo su defensa comenzaba a desmoronarse. Estaba jugando con sus sentimientos, consciente de que era la única forma de salvarme. Todavía me amaba, aunque me odiaba por lo que había hecho. Intenté convencerlo de que Carlos ya no representaba una amenaza para nosotros,
que podíamos irnos y empezar de nuevo. Javier aceptó a regañadientes pensar en ello, pero veía que aún no había tomado una decisión final. Después de todo lo que había pasado, sentí cómo el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Irónicamente, justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, todo comenzó a desmoronarse. Carlos comenzó a comportarse de manera aún más extraña, desapareciendo durante días y dejándome completamente en la oscuridad. Traté de no prestarle atención, pero debo admitir que me resultaba difícil. Vivíamos bajo el mismo techo, pero hacía mucho que nos habíamos convertido en extraños. Nuestras conversaciones se reducían a frases secas, y a veces ni siquiera hablábamos. En esos momentos, a menudo pensaba en cómo todo había cambiado tanto. Después de todo, una vez fuimos felices, o solo me lo parecía. Una noche, cuando Carlos volvió a desaparecer, decidí dar un paso extremo y averiguar qué estaba haciendo. Sospechaba que tenía a alguien más, y eso me mataba. No es que fuera celosa, pero la idea de que simplemente pudiera dejarme, especialmente después de todo lo que había pasado entre nosotros, hacía que mi sangre hirviera. Contraté a un detective privado para que siguiera a Carlos. Fue una decisión desesperada, pero no tenía otra opción. Quería saber la verdad, aunque fuera amarga. Los días pasaban lentamente mientras esperaba el informe del detective. Cada vez que veía a Carlos empacar sus cosas y marcharse sin decir una palabra, sentía cómo crecía mi ansiedad. En sus ojos no había ni una gota de emoción, y eso me asustaba más que nada. Cuando el detective finalmente regresó con los resultados, quedé atónita. Resultó que Carlos se estaba reuniendo con alguien, pero no era una mujer. Se estaba reuniendo con un abogado. Mi corazón dio un vuelco cuando comprendí que estaba preparando el divorcio. ¿Cómo podía hacerlo? Después de todo por lo que habíamos pasado, después de todos nuestros juegos y secretos, ¿simplemente decidió deshacerse de mí así? Tenía que hacer algo, y rápido. En ese momento comprendí que ya no podía permitirme ser débil. Tenía que tomar el control de la situación y averiguar exactamente qué estaba planeando. Sin perder tiempo, me dirigí al abogado que una vez me había recomendado una amiga. Era un viejo y experimentado abogado que sabía cómo sacar al oponente de equilibrio. Sabía que esto podría convertirse en un juego sucio, pero no tenía otra opción. Me reuní con él en una tranquila cafetería, lejos de casa. Discutimos las posibles opciones, y comprendí que todo esto podría convertirse en una verdadera pesadilla. Pero estaba dispuesta a llegar hasta el final. No iba a rendirme. No iba a permitir que Carlos destruyera mi vida. Elaboramos un plan y sentí que recuperaba el control. Cuando Carlos volvió a casa esa noche, por primera vez en mucho tiempo me sentí segura. No sabía que ya estaba al tanto de sus planes, y eso me daba una ventaja. Nos sentamos en la cocina, tomando café, y de repente comenzó la conversación que había estado esperando. «Necesitamos hablar», dijo, y vi en sus ojos algo nuevo, algo que no había visto en mucho tiempo. Sabía que quería hablar sobre el divorcio, pero fingí no entender nada. Le dejé hablar, contarme todo lo que sentía. Fue extraño. Carlos hablaba como si ya hubiera tomado una decisión desde hace tiempo, y ahora solo necesitara ponerle punto final. Me senté frente a él, asintiendo con la cabeza, fingiendo que todo esto era una sorpresa para mí. Dentro de mí, las emociones se agitaban, pero las mantuve bajo control. Cuando terminó, le dije tranquilamente que lo entendía y que estaba de acuerdo con el divorcio. Carlos parecía sorprendido por mi reacción, pero eso era parte de mi plan. Sabía que su abogado ya había preparado los documentos y decidí jugar según sus reglas. Pero cuando sugirió firmar los papeles al día siguiente, comprendí que me quedaba muy poco tiempo. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, y eso me dio unos días más para preparar mi siguiente paso. No pensaba rendirme tan fácilmente. Si Carlos pensaba que podía deshacerse de mí así, estaba profundamente equivocado. Después de que Carlos dijera que necesitábamos divorciarnos, sentí cómo el mundo a mi alrededor se estrechaba. ¿Saben?
Fue como en esas viejas telenovelas mexicanas. Cuando la protagonista cree que todas las desgracias han pasado, de repente sale el siguiente golpe del destino. Solo que en mi caso, este golpe fue dado por nada menos que mi propio marido. Parecía que todo ya estaba dicho, pero en lugar de caer en la desesperación, decidí actuar. Rendirnos no era algo que yo hiciera. No, si Carlos quería jugar, le mostraría quién era la verdadera maestra en este juego. Los primeros días después de su declaración pasaron como en una neblina. Carlos se comportaba como si nada hubiera cambiado. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa, pero ahora entre nosotros pesaba esta insoportable tensión. Noté que se había vuelto aún más cerrado. Casi no me miraba a los ojos. Cada vez que intentaba iniciar una conversación, él o se iba o me rechazaba como si fuera una mosca molesta. Era humillante, pero al mismo tiempo me daba fuerzas. Comprendí que tenía miedo. Miedo de lo que pudiera hacer. Y eso era mi ventaja. Una de esas noches decidí que era hora de dejar de ser la víctima. Estábamos sentados en la cena y como si nada le pregunté, «Carlos, querido, ¿estás seguro de que el divorcio es la mejor solución?» Casi se atragantó al escuchar mis palabras. Vi sorpresa en sus ojos, pero rápidamente se recompuso. «Solo quiero que todo sea justo», respondió, sin levantar la vista del plato. Sonreí, porque eso era justo lo que estaba esperando. «Bien, si es justo, entonces es justo. Pero, Carlos, ¿entiendes que todo tiene un precio?», dije, mirándolo directamente. Se quedó inmóvil, y vi cómo sus manos temblaban. «¿Qué quieres decir?», preguntó, intentando ocultar su creciente preocupación. Solo sonreí enigmáticamente y continué la cena como si nada. Dejaría que pensara en lo que eso podría significar. Al día siguiente, hice mi jugada. Si Carlos había decidido llevar a cabo esta guerra, necesitaba armas. Comencé a reunir documentos que pudieran confirmar su infidelidad, sus tratos que intentaba ocultar, y, por supuesto, sus reuniones con el abogado. Todo esto debía mostrar que él no era el esposo ideal que quería parecer. Sabía que tenía poco tiempo, pero cuanto más profundizaba en sus asuntos, más encontraba cosas que podrían jugar a mi favor. Cuanto más cavaba, más comprendía que Carlos se había metido en una trampa. Estaba seguro de que me derrumbaría, de que no podría oponerme a él, pero estaba equivocado. Al final, estaba dispuesta a jugar según sus reglas. Cuando terminé de reunir todos los documentos necesarios, sentí que tenía una oportunidad. Sí, era arriesgado, pero simplemente no tenía otra opción. Esa noche, cuando Carlos volvió a casa, le propuse tranquilamente discutir los términos del divorcio. Estaba en guardia, pero al parecer decidió que solo quería arreglar todo pacíficamente. Nos sentamos a la mesa de negociaciones y comencé a mostrar todas mis cartas. Al principio, me escuchaba con calma, pero a medida que iba revelando sus secretos, su rostro se volvía más pálido. Vi cómo su confianza se desvanecía ante mis ojos. Cuando terminé, él estaba sentado, sin decir una palabra, pero en sus ojos vi miedo. Carlos sabía que podía destruirlo, y ahora, cuando se lo dije en su cara, comprendió que había perdido. Pero no pensaba detenerme ahí. Le propuse un trato. Si aceptaba mis términos, lo dejaría en paz y no usaría esos documentos en su contra. Estaba desesperado, pero no tenía otra opción. Sentí cómo mi fuerza volvía a mí. Ahora era yo la dueña de la situación, y Carlos lo sabía. Vi cómo vacilaba, pero al final aceptó mis términos. Pensaba que era el final, pero yo sabía que era solo el comienzo. Cuando logré que Carlos aceptara mis términos, pensé que finalmente había salido victoriosa de este sucio juego. Pero, como resultó, nuestra historia estaba lejos de terminar. Tal vez digan que me sentí demasiado confiada en mi éxito, pero ¿acaso se puede culpar a una mujer que finalmente siente que controla su vida? Claro que no. Sin embargo, ese control resultó ser mucho más ilusorio de lo que imaginaba. Después de que Carlos aceptó mis términos,
noté que se volvía aún más silencioso y retraído. Parecía haberse resignado a que lo había perdido todo, pero yo sabía que no era de los que se rinden tan fácilmente. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero nuestros caminos comenzaban a separarse cada vez más. Si antes en su mirada a veces aparecía algo parecido a la lástima o al resentimiento, ahora solo veía frialdad indiferente. Pero, ¿saben? En eso había algo reconfortante. Pensaba que ahora sí habíamos llegado al punto sin retorno, y que lo único que quedaba era la ruptura definitiva. Una noche, mientras estaba sentada en la sala con una copa de vino, decidí revisar esos documentos que había reunido contra Carlos, solo por mi propia tranquilidad. De repente noté un detalle que antes me había pasado desapercibido. Uno de los contratos, firmado por Carlos, tenía fecha del tiempo en que debía estar en un viaje de negocios en otra ciudad. Pero eso no podía ser. Comencé a profundizar y me di cuenta de que ese contrato no era más que una falsificación. Mi corazón se detuvo. Carlos había sabido todo este tiempo que lo estaba vigilando, y quizás él mismo me había dado esos papeles para que creyera en su autenticidad. Ese pensamiento me llenó de un miedo frío. Todo lo que consideraba mis triunfos podía resultar ser una trampa. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Intenté recordar todas nuestras conversaciones, todos los momentos en que pudo insinuar algo, pero todo parecía tan lógico y natural que simplemente no noté la trampa. Todo dentro de mí se revolvió. Comprendí que tenía que actuar rápido, antes de que él hiciera su próximo movimiento. Pero, ¿cuál podría ser? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Acaso no quería deshacerse de mí? ¿Acaso no deseaba el divorcio? Comencé a actuar, intentando averiguar qué exactamente estaba planeando Carlos. Revisaba su correo, su teléfono, pero no encontraba nada sospechoso. Esto solo aumentaba mi inquietud. Tal vez ya estaba en la trampa, y él solo esperaba a que diera el siguiente paso para dar el golpe final. Decidí hacerle una visita a su abogado bajo el pretexto de firmar los últimos documentos. Cuando entré a su oficina, él me miró como si esperara esta visita, pero no se sorprendió. Le pregunté directamente, ¿qué está planeando realmente Carlos? El abogado solo sonrió, y esa sonrisa me recordó cómo Carlos me miraba cuando pensaba que había ganado. El abogado explicó tranquilamente que todo este tiempo Carlos había estado jugando un doble juego. Sus verdaderas intenciones eran mucho más profundas y complejas de lo que podía imaginar. El divorcio no era más que una fachada para hacerme mostrar mis cartas, pensando que había ganado. Todo lo que había reunido contra él era falso, creado para darme una falsa sensación de seguridad. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Comprendí que Carlos me había superado una vez más, y que ahora tenía todos los hilos en sus manos. El abogado no ocultó que en los próximos días recibiría una notificación de que todos mis intentos de acusar a Carlos de irregularidades serían inútiles. Salí de la oficina, sintiendo cómo la tierra se deslizaba bajo mis pies. Todo lo que consideraba mi victoria resultó ser en vano. ¿Cómo pude equivocarme tanto con él? ¿Cómo pude permitir que me engañara de esa manera? Pero lo más terrible era que sabía que Carlos no se detendría ahí. Su silencio y su distanciamiento no eran un signo de derrota. Era una preparación para su golpe principal. Y ahora que sabía de lo que era capaz, no me dejaría en paz hasta destruirme por completo. Después de salir de la oficina del abogado, mi corazón era como una piedra, y esa piedra me presionaba cada vez más fuerte en el pecho. ¿Saben cómo es cuando parece que ya estás a punto de alcanzar la meta y de repente todo se derrumba como un castillo de naipes? Eso fue lo que me pasó. Carlos resultó ser mucho más astuto de lo que pensaba. Toda esta historia del divorcio era solo una pantalla, y ahora me quedé sin nada. Pero ya me conocen. No estoy acostumbrada a rendirme. En el fondo de mi alma, sentía que aún no estaba todo perdido, que tenía una última oportunidad de salir de esta situación. La única pregunta era cómo hacerlo. Cuando regresé a casa, Carlos ya me estaba esperando. Estaba sentado en la sala,
en ese mismo sofá donde solíamos pasar las tardes, discutiendo planes para un futuro que ahora parecía tan lejano. Estaba tranquilo, incluso demasiado. En sus ojos veía esa misma confianza fría que siempre me irritaba. Carlos sabía que había ganado, y ahora solo observaba cómo me daba cuenta de mi derrota. Me acerqué a él, tratando de mantenerme lo más segura posible, pero por dentro, todo hervía. Sabía que quería escuchar mi confesión, pero en lugar de eso, decidí tomar otro camino. Carlos, ¿entiendes que todo esto puede terminar mal para ambos? Dije, intentando provocarlo. No respondió de inmediato. Solo me miró con una ligera sonrisa. ¿Y si ya terminó mal? Pronunció finalmente. Había algo amenazante en sus palabras, pero no me dejé llevar por el pánico. En lugar de eso, decidí ir a por todas. Comencé a hablar sobre cómo aún teníamos la oportunidad de arreglarlo todo, que el divorcio no era la solución a esta situación. Hablé de que habíamos tenido buenos momentos, que aún podíamos ser felices si dejábamos de pelear. Pero Carlos, al parecer, no me escuchaba. Estaba sentado tranquilamente, como si todo lo que decía no fuera más que un sonido vacío para él. Cuando terminé mi discurso, él solo suspiró y dijo: «Siempre te gustó el drama, ¿verdad? Estás intentando jugarlo de nuevo, pero ya no participo en tus juegos». Estas palabras me golpearon como una bofetada. Sentí como el suelo se deslizaba bajo mis pies, pero no podía permitirme desmoronarme. Tenía que encontrar otra manera, y rápidamente. Carlos claramente no pensaba detenerse aquí, y sabía que su próximo ataque sería el último. Se levantó, me miró una vez más y se fue a su estudio, dejándome sola con mis pensamientos. Después de esa conversación, comprendí que no me quedaba mucho tiempo. Carlos estaba decidido a acabar conmigo, y yo tenía que hacer el primer movimiento antes de que él diera su golpe final. Comencé a actuar rápidamente. Antes que nada, decidí que debía deshacerme de todas las pruebas que pudieran usarse en mi contra. Sabía que ya tenía su plan preparado, y simplemente no tenía derecho a cometer errores. Reuní todos los documentos que tenía y los destruí. Pero eso no era suficiente. Comencé a llamar a nuestros conocidos comunes, intentando averiguar qué sabían sobre Carlos, pero todos los que pregunté guardaban un silencio sorprendente. Esto solo aumentaba mi ansiedad. Tal vez ya los había puesto en mi contra, y yo estaba completamente sola en esta guerra. Comencé a entrar en pánico, pero de repente me vino a la mente un pensamiento. ¿Qué pasaría si comenzaba yo misma a difundir información sobre Carlos? Al fin y al cabo, la mejor defensa es un buen ataque. Reuní toda mi fuerza de voluntad y decidí que era mi última oportunidad. Comencé a enviar cartas anónimas a nuestros conocidos, insinuando tratos sucios de Carlos. Sabía que era arriesgado, pero no tenía otra opción. Cuando Carlos se enteró de esto, su reacción fue predecible. Se enfureció. Vi cómo su rostro se distorsionaba de rabia al comprender que no me había rendido. Pero en lugar de lanzarse sobre mí con acusaciones, simplemente me miró y dijo: «Te arrepentirás de esto». Su voz era fría, casi gélida, y comprendí que ahora habíamos cruzado esa línea después de la cual no hay retorno. Ya no sentía miedo, solo determinación. Si era una guerra, entonces pelearía hasta el final. Todo comenzó temprano en la mañana, cuando ni siquiera había tomado mi primer café. Una llamada telefónica interrumpió mi efímera tranquilidad. Un número desconocido apareció en la pantalla, y, para ser honesta, por un segundo incluso pensé en ignorarlo. Pero la intuición me dijo que era importante. Y cuánta razón tenía. Al otro lado de la línea, escuché una voz que hacía tiempo no escuchaba. Era Javier. Hablaba con calma, pero en sus palabras se notaba precaución. Dijo que teníamos que vernos y que era urgente. No tenía otra opción. Sabía que debía aceptar. Nos encontramos en ese mismo café donde una vez todo comenzó. Curioso, ¿verdad? El lugar donde alguna vez construimos planes,
ahora se había convertido en la arena para nuestras últimas negociaciones. Javier estaba tenso, pero intentaba ocultarlo. Sentía que su participación en este juego no había sido casual. En sus ojos veía algo nuevo, algo que antes me había pasado desapercibido. Dijo que sabía de mis acciones, de cómo intentaba socavar la reputación de Carlos, pero, para mi sorpresa, no estaba enfadado. Al contrario, me ofreció su ayuda. Resultó que tenía cuentas pendientes con Carlos, y ahora que había llegado tan lejos, decidió que podíamos unir fuerzas. Esta oferta me tomó por sorpresa. Por un lado, no confiaba en Javier después de todo lo que había sucedido entre nosotros. Por otro, entendía que no podría hacerlo sola. Carlos era un enemigo demasiado poderoso, y realmente necesitaba ayuda. Pero ¿qué hacer con Javier? ¿Podría volver a confiar en él, sabiendo que podría traicionarme en cualquier momento? Sopesando todos los pros y contras, acepté su oferta. Elaboramos un plan que debía asestarle a Carlos un golpe decisivo. El plan era simple, pero elegante en su brutalidad. Decidimos usar contra Carlos los mismos métodos que él había usado contra mí. Todo comenzó con Javier contactando a algunos de nuestros conocidos comunes y comenzando a difundir rumores sobre los negocios ilegales de Carlos. No eran solo rumores. Teníamos documentos que los respaldaban, que Javier había conseguido cuando aún trabajaba con Carlos. Me asombró lo informado que estaba sobre el lado oscuro de los negocios de mi esposo. Actuamos con cautela, paso a paso, para no levantar sospechas. Carlos parecía no sospechar que su aliado más cercano y su esposa se habían unido en su contra. Seguía jugando su juego, confiado en su invulnerabilidad. Pero los días pasaban, y sentía que nuestra ofensiva comenzaba a dar frutos. La gente empezó a negarse a colaborar con Carlos. Su reputación en los círculos de negocios empezó a resquebrajarse. Incluso comencé a recibir llamadas de aquellos que antes apoyaban a Carlos, pero que ahora buscaban nuevas conexiones y opciones. Buscaban aliados en la persona de alguien que pudiera ocupar su lugar. Fue una victoria extraña, pero dulce. Esa noche, cuando Carlos finalmente comprendió que se estaba llevando a cabo un verdadero ataque en su contra, vino a verme. Se veía completamente diferente de lo habitual, como si alguien le hubiera quitado el suelo firme bajo sus pies. En sus ojos ya no había esa calma fría a la que me había acostumbrado. En lugar de eso, vi miedo mezclado con rabia. «Tú lo hiciste», dijo, y su voz temblaba. Asentí, sin negarlo, porque era inútil. ¿Por qué? Su pregunta sonó casi como una súplica, pero no sentía lástima. Sabía que este momento llegaría y estaba preparada para él. «Porque me dejaste una opción. ¿O yo? ¿O tú?», le respondí, mirándolo directamente a los ojos. Comprendía que era el final, pero aún así intentaba mantener un mínimo de dignidad. Carlos siempre había sido un luchador, pero esta vez perdió. Vi cómo su confianza se desmoronaba, cómo comprendía que ya no tenía el control de la situación. En sus ojos vislumbré algo parecido al respeto. Tal vez nunca pensó que sería capaz de hacer algo así, pero ahora eso ya no importaba. Al día siguiente, Carlos desapareció. Dejó la casa sin decir una palabra. Pensaba que ese era su último movimiento, irse sin despedirse, pero en el fondo sabía que así sería mejor para ambos. Al final, no se trataba solo de una lucha por el poder o el dinero. Era algo más, una lucha por la libertad, por el derecho de ser uno mismo, sin su sombra siempre presente sobre mí. Sentí cómo el peso que había estado sobre mí durante tanto tiempo finalmente desaparecía, pero en lugar de alivio, sentí un vacío extraño. Todo lo que había anhelado finalmente se había logrado, pero no me trajo felicidad. Sin embargo, no me quedó más opción que seguir adelante, aunque me sentía cada vez más vacía. Comencé a rehacer mi vida, pero el dolor persistía, como una sombra constante. A pesar de que Carlos había desaparecido de mi vida, sus recuerdos seguían atormentándome. Todo lo que había sucedido entre nosotros,
Todas las mentiras y manipulaciones me habían dejado marcada de una manera que no podía borrar. Clara, por su parte, también desapareció de nuestras vidas. No supe más de ella, y aunque sentía alivio por su ausencia, también había una inquietante sensación de incompletitud, como si todo no hubiera terminado realmente, como si algo más estuviera por venir. A veces, en las noches más solitarias, me preguntaba si había tomado las decisiones correctas. ¿Valió la pena destruir tanto solo para sobrevivir? Pero en lo profundo, sabía que no había otra opción. Carlos me había forzado a actuar de esa manera, y una vez que comencé, no había vuelta atrás. Estaba atrapada en ese juego, y la única manera de sobrevivir era jugar mejor que él. Sin embargo, la victoria sabía amarga. Con el tiempo, me di cuenta de que, aunque había ganado la batalla, había perdido algo mucho más valioso: mi paz, mi confianza en los demás, y quizás incluso mi capacidad para amar. Me volví más cautelosa, más desconfiada, y aunque exteriormente parecía fuerte, por dentro estaba rota. Las cicatrices que Carlos me dejó nunca sanaron por completo. Aunque traté de seguir adelante, siempre sentí que una parte de mí había quedado atrapada en ese pasado oscuro. Quizás eso era lo que Carlos realmente quería: no destruirme físicamente, sino dejarme un daño tan profundo que nunca pudiera ser completamente feliz de nuevo. Y así, a pesar de todo, mi vida continuó, pero ya no era la misma persona que alguna vez fui. Lo que pasó con Carlos y Clara me cambió para siempre, dejándome con un vacío que nunca pude llenar completamente. Por fin, comprendí que algunas batallas no se ganan realmente. Simplemente sobrevives, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, encontrarás la paz que perdiste en el camino. Pero hasta ese momento, solo me quedaba vivir con las decisiones que había tomado y con las consecuencias que esas decisiones trajeron consigo.